Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología política, paleontología política. Se pegan cierres, se venden paledonias, se venden paneritas de San Joaquín, se prepara paella a domicilio, se hace sangría a domicilio. Qué ricas están estas vacaciones. Maravillosas están las vacaciones, pero ya les voy a contar las cosas que extraño. Pero antes tengo que decirles que nuestros aliados de ETC International College te permiten tu formación en inglés. Para mejorar tu nivel de inglés o para empezar de cero, ETC International College es la gente con la cual tienes que hablar. El inglés en Inglaterra, la cuna del idioma, para mejorar tu nivel de inglés, para especializarte en algún inglés particular, inglés aeronáutico, inglés para médicos, inglés para abogados. ETC International College es la gente con la cual debes hablar. El inglés en Inglaterra. Ahí están los números de la gente de ETC International College, la experiencia multicultural que debes vivir para el aprendizaje del inglés. Gracias a los que siguen suscribiéndose a mi cuenta en Patreon, patreon.com/DeraraF, para seguir apoyando la elaboración de estos contenidos. Factores de Poder y su equipo de ventas tienen sus números en la descripción de este video para que tu idea, tu negocio, tu imagen esté aquí, promovida en nuestra plataforma. Las vacaciones van muy bien, pero oye, es jueves, entonces uno extrañaba a Patricia, ¿vale? Entonces Patricia se meta de vacaciones, entonces la llamé para fastidiarla, para ver cómo estaba y para ver si no sé, si queríamos revisar algunas de estas cosas, a ver cómo le está yendo las vacaciones. Y bueno, Patricia se dejó interrumpir sus vacaciones por mí. Y a continuación, una conversación, jueves de Patricia Poleo, para no perder la costumbre de los jueves. Bien, amigas y amigos de Fuera de Orden, hoy es jueves de Patricia Poleo. Nosotros no estábamos de vacaciones, chicas. Mira, hiciste mis vacaciones que yo rompiera mis reglas, ¿oíste? Primero, levantarme temprano. Yo en vacaciones casi que ni me baño, para que sepas. Hiciste que me maquillara. Hiciste que me retocara la raíz ahí con un polvo mágico que hay por ahí para retocarse la raíz. Porque yo dije, ni me voy a pintar el pelo, ni disfrutar el vino, Daniel, a interrumpir. Bueno, pero interrumpimos nuestras vacaciones porque obviamente nosotros no podemos estar desconectados 100% de la realidad. Y entonces en estos días han pasado una cantidad de cosas interesantes. Lo primero que está ocurriendo, lo que ocurrió, y que yo sé que es un regalo que la Providencia me ha dado de cumpleaños, es la demolición pública de Henry Ramos Alú. De verdad, yo estoy tan feliz, mi corazón está lleno de tanta alegría ante esa demolición. Pero es que también el juicio tiene unas aristas, están ocurriendo una buena cantidad de cosas. Y bueno, y uno de alguna manera entiende que la gente también quiere saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, Patricia Poleo? Cuéntame. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le están haciendo a Paito? ¿Por qué se están metiendo así con Henry? Sí, se están jugando feo, se están jugando pesado con Henry. Una de las cosas por las cuales acepté, ¿cómo se llama? Interrumpir mis vacaciones, por decirlo de alguna manera, es que no me he pronunciado con respecto a ese tema, ¿no? Sobre todo con respecto al tema de Pan Am Post y Orlando Avendaño. En este caso Orlando, en otro caso han sido los demás periodistas de Pan Am Post, el trabajo que están haciendo, ¿no? Que no es otra cosa que el trabajo de un periodista, Daniel, ¿no? Yo estoy sorprendida, déjame hacer este preámbulo periodístico o que tiene o relacionado con el oficio antes de entrar en el tema de Paito, ¿no? Porque yo estoy sorprendida de la mezquindad, que es lo menos que se puede decir del periodismo veterano con respecto a lo publicado por Orlando Avendaño. Y entonces yo, hasta nostálgicamente, aquí que estoy en la playa, me puse a recordar la época de oro del periodismo venezolano, que yo creo que fue cuando todos nos pusimos de acuerdo, sin ponernos de acuerdo, tácitamente, en que si algún periodista, aunque fuera de una cadena de televisión o de un periódico que fuera competencia, publicaba una investigación que fuera importante para desbastar
la credibilidad del régimen, los demás la replicaban sin ningún egoísmo y sin ninguna mezquindad. Esa fue la época de oro del caso Montesinos, por ejemplo. Cuando yo investigué la presencia de Montesinos en Venezuela, no hubo ningún periódico que fuera mezquino con mi trabajo. Hablo de lo que yo conozco, hablo del caso Montesinos porque me tocó a mí en particular. Pero así fue con las investigaciones del Plan Bolívar 2000, cuando Marianela Salazar y Bellice Pacheco y yo hicimos dimos a conocer la primera prueba contundente de la relación del gobierno de Hugo Chávez con la guerrilla colombiana, que fue a través de un video. No hubo medio de comunicación que no lo replicara. Yo en estos días estaba organizando mis recortes de periódico con mi trabajo y lo veía. O sea, yo trabajaba en El Nuevo País, pero en Nacional publicaba mis cosas, las reproducía. Esto que ha ocurrido con Orlando Avendaño, que además que yo soy una periodista, más que una periodista de investigación, yo tengo métodos policiales para investigar, porque yo aprendí periodismo con policías, los policías de antes, los policías de la PTJ, que eran policías científicos. Con ellos aprendí yo interrogatorio, investigación, etcétera, etcétera, aparte de las herramientas que me pudo dar la Escuela de Periodismo. Y el trabajo de Orlando Avendaño, visto objetivamente, está cargado de pruebas, Daniel. Está cargado de pruebas. Entonces, es una exigencia como que las pruebas estén certificadas, no sé por quién, cuando el periodista lo que tiene que mostrar son los indicios. El periodista no tiene ni siquiera que mostrar pruebas. Las pruebas las tienen que buscar los organismos de investigación institucionales. Las pruebas las busca la fiscalía. Las pruebas se debaten en un juicio. Bueno, y si el periodista mintió, ahí sale a relucir que el periodista hizo mal su trabajo. Pero es que Orlando Avendaño ha ido más allá con el tema de la relación del hijo de Henry Ramos Alup con un sector oprobioso del empresariado venezolano. Entonces, yo estaba viendo, y voy a mencionarla, que la gente se pregunta qué pasó con Marianela Salazar, que los miércoles estaba conmigo. Bueno, con Marianela no ha pasado nada que yo quiera ventilar públicamente, porque esa es mi amiga, ha sido mi mentora periodísticamente, ha sido mi disco duro, ha sido mi hermana mayor, de manera que yo no tengo nada que ventilar. Pero fíjate, a mí me llama la atención un tuit que publicó Marianela acerca de que cómo era posible que a Guaidó se le criticara por todo, que todo lo que hacía Guaidó era producto de una crítica. Pero ayer ella cuestionó que Twitter le cerrara la cuenta a Alex Boy. Y hay que decirle a Marianela, porque yo creo que ella no lo sabe, que la razón por la que o la información por la cual se le cierra la cuenta a Alex Boy está relacionada con el hermano de Juan Guaidó. Debo decirte que hace minutos conversé con Alex Boy, y Alex Boy va a estar con nosotros en el Fuera de Orden de mañana. Me pidió el favor, porque él ha hecho toda una serie de pasos con respecto a lo que ha ocurrido con su cuenta de Twitter, que no va a solicitar que se le reabran, porque a cambio el sistema, la plataforma Twitter le está pidiendo, esto es bien importante, que para recuperar su cuenta de la suspensión, elimine los tweets que fueron denunciados por intromisión en la privacidad. Y entonces aquí estamos llegando a un tema importante, porque la censura normal que nosotros conocíamos con las plataformas, con estas plataformas 2.0 que llaman, entonces hay una censura 2.0. Y entonces, ¿a dónde llega todo esto? Que los mencionados, entiéndase, la embajadora de Juan Guaidó en el Reino Unido, la señora Vanessa Neumann, los señores Gustavo Guaidó, hermano del presidente interino, y los niños de Derwick, Alejandro López, Trevó, etcétera, denunciaron el tweet en Twitter. Denunciaron que era una invasión de su privacidad, y la plataforma de Twitter les da la razón y le piden a Alex Boy que quite el tweet para quitar la suspensión de la cuenta, y Alex Boy se niega. Y él dice: yo no voy a quitar eso y no voy a reabrir una cuenta en Twitter. Pero entonces se sigue lo mismo, que es matar al mensajero, Patricia. Matar al mensajero. Y cuestionar el mensaje, Daniel, que además yo te digo,
hoy estaba leyendo un artículo de Carlos Ramírez López, que ha sido un abogado pues, que ha estado en debates internacionales y decía cosas que confirman todo lo que dijo Orlando Avendaño. Que además el propio Orlando Avendaño hace un segundo día en el que explica y demuestra la relación que existe entre el hijo de Henry Ramos Alup y Francisco Morillo, que es un... yo no sabía ni siquiera, hoy me enteré, porque yo de verdad este caso yo no lo conocía, que no solamente ha habido un juicio en Miami, sino que hay un juicio en Ginebra. Hay un juicio en Ginebra, porque es que el juicio en Miami es el juicio de reparación civil, donde el fideicomiso, que eso es el PDVSA Litigation Trust, es un fideicomiso que se constituyó en Miami a instancias del Estado venezolano a través del gobierno usurpador, pero se constituyó y fue aceptado en los Estados Unidos, donde ese fideicomiso se entiende que actúa en representación de PDVSA, que es la birlada. Y en esa demanda están pidiendo que, como se robaron 12.000 millones de dólares a través del manejo de información clasificada, a través de un hackeo inclusive, lo que está pidiéndose en la demanda es que, en función de las leyes de los Estados Unidos, los involucrados tienen que resarcir a PDVSA con el pago del daño triple. Es decir, que la demanda es de 36.000 millones de dólares. Pero ese es el caso civil. Hay un caso criminal, porque es producto de un crimen. Y como es en varios países, hay un caso criminal abierto en los Estados Unidos, uno abierto en Suiza y abierto en donde aparezcan los tipos, les van a abrir los casos. En Suiza hay 2 presos que son empleados de la... yo leí el artículo de Carlos Ramírez López y él dice que los presos fueron Vaquero y Morillo, y eso no es verdad. Ahí hay 2 presos que son 2 empleados de la empresa. Pero dice que Vaquero y Morillo salieron en libertad con grilletes en los pies. Dice, eso es lo que dice el artículo. Nunca tuvieron presos. De hecho, ellos están prófugos desde que salió el escándalo de Francisco Morillo. Se cree que está en México. De hecho, se supo y se obtuvo documentación con otros nombres. Él está utilizando otro nombre, otra cédula venezolana. Tiene la nacionalidad suiza o francesa y con eso anda moviéndose. Pero en todo caso, el gran planteamiento aquí es que hubo un robo a Venezuela y este fideicomiso está demandando a nombre de PDVSA que sea resarcido con el triple daño, es decir, con 3 veces lo que se robó. ¿Qué pasa? Que es el gran cuestionamiento. Pero entonces eso quiere decir que se ganan esos reales y se lo van a dar al régimen de Nicolás Maduro. No, porque en la constitución del fideicomiso, para salvaguardar las sanciones, las medidas de las sanciones, se establece que el dinero no, si se gana la demanda, no se irá ni un centavo a la empresa PDVSA hasta tanto no se levanten las sanciones que los Estados Unidos tienen impuestas. Por lo tanto, ganarán la demanda y se quedarán en ese fideicomiso hasta que cese la usurpación, o hasta que cesen las sanciones, o hasta que el gobierno interino, que debería involucrarse como parte interesada en el caso. A eso voy. Que a eso voy, Daniel, porque entonces aquí hay unos datos, yo no quiero confirmarlos porque no son de mi autoría, no son de mi investigación, pero están firmados por Carlos Ramírez López, que a mí me llaman la atención. Carlos Ramírez López dice que Luis Ortega Díaz viajó ahora en julio para Ginebra a resolver el problema de Morillo y de Vaquero, el juicio que hay contra Morillo y contra Vaquero. Pero lo que más me llama la atención es que Morillo y Vaquero, según Carlos Ramírez López, contrataron como experto, adivina quién. Bueno, al inefable procurador de Juan Guaidó. José Ignacio Hernández. A José Ignacio Hernández, que volvería. Entonces aquí vuelve a estar involucrado, si es que esto es cierto, José Ignacio Hernández en un caso de un litigio internacional que tiene que ver con petróleo, y en el caso dice que José Ignacio Hernández actuó como experto en el juicio en Miami y que no pudo actuar en Suiza por razones obvias, porque ya es el procurador de Juan Guaidó, pero entonces él mandó a Luis Ortega Díaz. José Ignacio Hernández. Entonces,
Yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero... Eso es lo que dice Carlos Ramírez López. Esto es lo que dice Carlos Ramírez López. Dice, en el juicio en Miami, yo me tomé las noticas aquí, en el juicio en Miami, Francisco Morillo y Leonardo Vaquero habían contratado como experto a José Ignacio Hernández, y en el juicio en Ginebra, abogados de Morillo y Vaquero le volvieron a pedir ayuda a José Ignacio Hernández, quien los atendió a través de Luisa Ortega Díaz, que por eso es que viaja Luisa Ortega Díaz. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno, si esto es cierto, repito, uno entiende algunas relaciones y algunas situaciones, como aquel video en el que Fabiana Rosales le dice a Luisa Ortega que la va a abrazar con amor en Venezuela. ¿Qué es lo que está abrazando ahí Fabiana Rosales, no? ¿Cuáles son los negocios que se están abrazando ahí? Porque yo me pregunto también, Daniel, ¿por qué en las designaciones de ayer no se habló del contralor? No se nombró un contralor, ¿no? Porque todas estas cosas requieren una contraloría y requieren además, igual que en el caso de Paito, una respuesta institucional y oficial. Porque hasta ahora yo no he escuchado a Henry Ramos respondiendo las acusaciones que aparecen en el Panampo. Acción Democrática como institución, como partido, tampoco ha respondido. Lo que hemos visto son, tú sabes, los caimanes que siempre salen, incluyendo periodistas, que te repito, es lo que más me ha sorprendido, que hayan descalificado esta investigación. Muchos periodistas que la han descalificado en su vida han publicado una investigación con tantas pruebas como las que Orlando Avendaño publicó. Que además, repito, hizo un segundo día, el que no lo haya leído, porque en el segundo día, además, está la prueba evidente del afecto profundo que siente el hijo de Henry Ramos Alú por este bandido, este delincuente que se llama Francisco Morillo. Yo te tengo que decir una cosa. Yo creo que el hallazgo que hace Orlando Avendaño y el Panam Post de la tesis de grado, porque esto hay que decirlo, ¿no? Cuando sale todo esto, la argumentación es que no, que el hijo de Ramos Alú no trabajaba allí, que él lo que hizo fue una pasantía. Y entonces, para hacer su tesis. Entonces, pues lo lógico es salir a buscar la tesis. Buscas la tesis y te consigues la tesis, y por ninguna parte de la tesis se habla de la fulana pasantía en Helsinki, que es la empresa, sino que te encuentras en las dedicatorias, después que le hace una dedicatoria a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Es una dedicatoria a Francisco Morillo, que es un reo, un delincuente buscado internacionalmente, un tipo demandado por haber violado la República. Y yo siempre decía lo mismo, porque yo tengo aproximadamente desde el año 2013 advirtiendo sobre las vinculaciones de los hijos de Ramos Alú. Y entonces viene, bueno, pero ¿por qué tú no dijiste todo? Pues, pero es que la demanda es del año 2018. O sea, el problema antes de la demanda, que yo no sabía que había ocurrido todo lo que había ocurrido. Yo me entero cuando sale la demanda. Yo también. El cuestionamiento... Exacto, cuando sale el juicio en Miami es que yo me entero de lo que habían hecho. Hasta ese momento, vamos a suponer que no hubiese habido tal robo. Vamos a suponerlo. ¿Cuál es el planteamiento que yo como ciudadano hacía? Es lógico que yo pueda tener como legítima oposición a un tipo cuyos hijos hacen negocios petroleros con la estatal del régimen. Yo no le puedo dar valor a las posiciones de Ramos Alú si sus hijos, su suegro, su cuñado tienen negocio con el régimen, porque para mí ese señor, su posición está comprometida. Entonces es allí donde tú entiendes por qué en 2004, en 2014, en 2017 las posiciones de esta gente vincular al negocio petrolero, y yo me imagino que van a seguir saliendo, porque aquí se van a empezar chadeo los unos a los otros. Tú entiendes por qué habían unos que siempre preferían el diálogo antes que la calle. Y allí es donde te das cuenta de que esas posiciones no fueron gratuitas. Y además de otra cosa que a mí me parece muy delicada, porque yo siempre trato de no tratar o juzgar a los demás como me juzgo yo. Pero a mí se me hace muy sospechoso que tantos medios de comunicación que dicen ser medios de investigación y tal, todo aquello, haya pasado año y medio de la demanda y no hayan publicado ni una página hablando de dicha demanda y de los involucrados. Hay complicidad por todos lados, Daniel, y por eso es que los medios alternativos como este causan tanto escozor. Fíjate, yo cuando leo este artículo, leo lo de Orlando, también me doy cuenta
¿De qué vincula a Henry Ramos Alup o qué esclaviza a Juan Guaidó con Acción Democrática, con la Acción Democrática de Henry Ramos Alup? Tienen que ser los negocios. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Porque definitivamente vamos a salir de una cosa para entrar en otra similar o peor, Daniel. Entonces, yo cuando... Tú sabes que yo en estas vacaciones dije, ay no, ya, qué flojera, porque además, fíjate, con las designaciones de ayer, ¿qué fue lo que yo dije? Qué flojera cuando uno se sabe la película. Entonces estás ahí viendo la película y dices, ay, qué fastidio, porque ahora va a pasar esto y ahora va a pasar esto, y entonces te aburre, no hay nada que te sorprenda, porque tanto la designación de Leopoldo López como la de Julio Borges, yo la advertí en el programa, porque tú fuiste incluso en el grupo de nosotros ahí en Factores de Poder, que también tenemos un grupo de WhatsApp, por cierto, Voluntad, ya vamos para el grupo de WhatsApp de Voluntad Popular, porque ya voy a hablar de eso. Nosotros, tú fuiste que comentaste, bueno, ese cargo, porque que son los comisionados, como que Ciudad Gótica, pues son comisionados, el cargo de Leopoldo López es de vicepresidente, eso es lo que hace un vicepresidente. Exacto. Entonces, yo lo que creo es que ahí se salieron del closet definitivamente con el tema de Leopoldo López, porque hasta ahora uno oía rumores de que no, que había una ruptura, de que ya Guaidó estaba obstinado y que Leopoldo le estuviera dando órdenes, se le impusiera. Mentira, el que está gobernando y el que va a seguir gobernando es Leopoldo López. Entonces, ahí creo que fue, y lo tenía preparado para el programa, no sé si fue en el New York Times, en algún lado que salió una declaración de Elliot Abrams que dice que Estados Unidos no quiere ni a Maduro ni a Guaidó como candidato. Sí, fue una filtración del New York Times que indica que el alto gobierno de los Estados Unidos busca una solución electoral donde no sean candidatos ninguno de los dos. Entonces aquí es donde no se hace la pregunta, entonces ¿quiénes van a ser los candidatos? Bueno, eso habría que resolverlo, ¿no? Pero es que a Guaidó se supone que el papel histórico era mucho más importante que ser un candidato presidencial. Yo no sé si es que él no lo entendió, no le conviene entenderlo, si las opciones que tiene son superiores a eso y llenan más sus intereses, porque yo te voy a decir una cosa, y yo repito esto las veces que sea necesario, yo siempre comento el caso de Perú, donde hubo un presidente de la transición de apellido Paniagua que Valentín Paniagua reestructuró instituciones. Ese hombre ni salía en televisión, Daniel. Ese hombre no se le veía por ninguna parte. Claro, un hombre mucho mayor que Guaidó, con una vida ya corrida, etcétera. Pero ese hombre, Perú le debe a ese hombre haber reestructurado las instituciones y haber reconducido el país hacia la democracia, pero sobre todo haber recuperado la credibilidad del elector, del ciudadano en las instituciones. Entonces, el papel de Guaidó era muy importante, Daniel. Entonces lo que estamos viendo es un hombre todo el tiempo tratando de que lo vean, de que fíjense en mí porque yo quiero ser presidente, porque prácticamente lo que hemos visto es un candidato presidencial durante todos estos meses que han pasado de supuesto gobierno de transición o de cese de la usurpación, etc. Entonces, Estados Unidos no lo puede querer para candidato, porque Estados Unidos no lo puso ahí en el sentido del apoyo, en el sentido de voltear a todas las naciones también a reconocerlo como candidato presidencial, sino como un presidente de transición. Pero fíjate tú que una de las secuelas, me comentaba ayer un informante adeco, un rosquero cabilla, me informaba que el nombramiento del gobierno interino estaba detenido porque se iba a hacer hace una semana o 2 semanas y no se habían hecho los nombramientos que ya Juan Guaidó había anunciado antes, y bueno, lo había anunciado y nada que los hacía, porque la piedra de tranca era Henry Ramos Alup. Porque Henry Ramos Alup estaba pidiendo para él el cargo de Leopoldo, y además de eso estaba pidiendo que el canciller no fuese Julio Borges. Esto todo, uno puede identificar aquí que en realidad, conociendo las trapisondas y las sinvergüenzuras parlamentarias de toda la vida de Ramos Alup, que lo que él estaba poniendo en la mesa es: si está Julio, estoy yo, y si no estoy yo, que tampoco esté Julio. Era por ahí la cosa. Entonces, él tenía parado el nombramiento del gobierno interino con toda pero a lo mejor Paul lo ayudó. Entonces parece que todo esto que ocurrió, ¿verdad? Porque Henry Ramos Alup, como él sabe, lo que yo siempre digo, Henry Ramos Alup no tiene un Ramos Alup. Él no tiene a alguien que salga por él a defenderlo, porque él se encargó de destruir ese partido.
Y ahí nadie tiene credibilidad, ni tiene tribuna, ni tiene palestra, ni tiene medios, ni tiene quien lo entreviste. ¿Quién quiere saber? Tú agarras a un miembro de CCN, de Acción Democrática, y lo paras en cualquier calle de Venezuela y nadie sabe quién es. Cosa que se sabe que Ramos Alú, luego de 50 años haciendo política, bueno, todo el mundo lo conoce, por lo menos saben quién es. Entonces, el tipo, ¿qué pasa cuando ocurre esta cosa? Se recoge. Operación Morrocoy para dentro de caparazón. Va, se fue. Entonces, esperando que pase el vendaval, porque entonces siempre pasa el vendaval y él vuelve y él sale nuevamente. Pero mientras el tipo se esconde, apagó el teléfono, no va a la oficina. No lo llamé. No lo llamé. Pero Parampop sí lo llamó. Parampop lo llamó y esto espero no sea una infidencia, pero se comunicaron con él para saber su opinión y él nunca contestó. Pero es que eso es lo correcto. Eso es lo lógico, Claro. Entonces, el tipo apaga los teléfonos, el tipo se desaparece, no aparece nadie, los voceros se fueron, Luis Aquiles Moreno está desaparecido, Oscar Rondero está desaparecido, todos los bichos están desaparecidos, y la única que apareció por ahí tímidamente fue la gobernadora del Táchira, que es la persona que si tú quieres hundir a alguien, tú le pides a Lady Gómez que hable bien de ese alguien. Es que además me contaron, no sé si esto fue públicamente, me imagino que no, porque creo que fue una reunión de AD en el Táchira, que ella lo que hizo fue hablar mal de la persona clave en el artículo, que es Vanessa Friedman. Entonces, lo que hizo fue relacionar sentimentalmente a Vanessa Friedman, como lo hizo Federico Alves, que es un tipo sin escrúpulos, que se utiliza para las peores cosas, que se presta para las peores cosas. Bueno, entonces Lady Gómez lo que hizo fue salir con eso, ¿no? Con que Vanessa Friedman lo que era el amante de Wilmer Ruperti. Cosa pero que, bueno, que es que ella lo dice normalito, porque como de ella se dice también de Freddy Bernal, y Freddy Bernal le toca la barriga, ella piensa que todas las mujeres son como ella. Pero es que el gran planteamiento es que es el que yo siempre hago con respecto a él. Aquí estamos hablando de corrupción o estamos hablando de vida sentimental. Aquí se está haciendo un señalamiento. Si la señora es o no es pareja de fulano o de mengano, sigue habiendo un acto de corrupción y sigue habiendo una demanda. Claro, así que, pero es que responde sobre la demanda. No me hables de lo otro que no me interesa. Eso no pero le interesa. Eso demuestra cuando tú respondes sobre ese tema de la relación sentimental, es porque no tienes respuesta a lo importante que es la corrupción. Aparte de eso, hay otra cosa muy interesante en la argumentación para cuando ya tenemos que ir a un corte. Mira, estos tipos dicen el argumento que usan, porque son bien balurdos, ¿no? Yo les he visto, yo los he dejado correr. Y cuando ya tienen tiempo corriendo, que fíjate, que sacaron ese argumento, él lo que hizo fue una pobre pasantía. Bueno, ¡pum! Salió la tesis. Bueno, se cayó la tesis de el planteamiento de la pasantía. Luego ahora cargan una cuestión, ¿verdad? Para atacar al mensajero, diciendo que el Panam Post hace lo que hace por orden de María Corina, porque María Corina es prima del dueño del Panam Post. Sí. Es decir, la argumentación es que priva el vínculo familiar para realizar una acción. Si es así, entonces con el mismo argumento yo puedo decir que si los hijos de Ramos Alú, su suegro y su cuñado son ladrones, es porque él los manda. Porque esa es la argumentación que aquí todo el mundo responde en función del vínculo familiar. Y como entonces, yo soy la hija de Rafael Polea, factores de poder debería ser Rafael Polea. Ay, Dios nos libre, chica, no. No, pero entonces hay otro cuento que lo vamos a hablar al regreso, que factores de poder también es de María Corina a través de su loaga. ¿Así? Sí. Así. Bueno, pero esa es la gentecita, y lo voy a decir de una vez, que maneja un canal que se llama BPI. Dios que mío. No es otra cosa. Dios mío. BPI, que pero lo que hacen es prestarle servicios a un partido político llamado Voluntad Popular, cosa que no hace factores de poder ni lo hará nunca. Vamos a ir al corte y al regreso la señora Patricia Poleo, en este jueves de Patricia Poleo, viene con la mandarria en la mano. Ya venimos.